Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este sobre el fantasma de Invernalia y la identidad del misterioso encapuchado con el que Theon Greyjoy se cruzaba fugazmente en uno de sus paseos intramuros del castillo. Una fortaleza Invernalia abarrotada de tropas a la espera de que Stannis por fin se decidiera a atacar a los Bolton. Sin embargo, el Baratheon había planeado justo lo contrario, que fueran los Bolton quienes movieran ficha y enviaran parte de su fuerza al encuentro de su ejército atrapado por la gran tormenta de nieve. Invernalia, un castillo en el que habían tenido lugar toda una serie de extraños asesinatos, mientras la tensión intramuros había llegado a ser insostenible. En especial entre los Frey y los Manderly, nada era casual, la misión de Mance Rayder y las mujeres de las lanzas o el misterioso encapuchado infiltrado en Invernalia. Todo ello señal de que el plan de Stannis se estaba cumpliendo a la perfección. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que el encuentro de Theon Greyjoy con ese misterioso encapuchado dentro del capítulo de Danza de Dragones, el fantasma de Invernalia. En el exterior nevaba tanto que Theon apenas alcanzaba a ver un paso de distancia. Se encontró a solas en medio de un desierto blanco, con muros de nieve que se alzaban a su alrededor y le llegaban por el pecho. Cuando alzó la cabeza, los copos de nieve le acariciaron las mejillas como besos fríos. Aún le llegaba la música del edificio que había dejado atrás. Sonaba otra canción de melodía triste. Durante un momento, casi se sintió en paz. Poco más allá se cruzó con un hombre que caminaba en dirección contraria, con la capucha calada y la capa ondeando a la espalda. Sus miradas se encontraron brevemente y el otro se llevó la mano al puñal. Theon cambia capas. Theon mata hermanos. No, yo no soy hijo del hierro. Un traidor, eso es lo que eres. ¿Por qué sigues respirando? Los dioses aún no han acabado conmigo, replicó Theon. Se preguntó si aquel hombre sería el asesino que le había cortado el miembro a Polla Amarilla para metérselo en la boca. El que había empujado desde las almenas al caballerizo de Roger Griswold. Es decir, en Invernalia estaban ocurriendo toda una serie de extrañas muertes entre los hombres de Roose Bolton. Y Theon pensaba que tal vez se hubiera cruzado con el asesino, un tipo con la capucha calada y al que no pudo reconocer. Era extraño, pero no tenía miedo. Se quitó el guante de la mano izquierda. Lord Ramsay aún no ha acabado conmigo. El hombre lo miró y se echó a reír. Entonces, te dejo para él. Un hombre encapuchado, presumiblemente un norteño, que se sorprendía al encontrarse con un Theon todavía con vida, al que no dudaba en tachar de cambiacapas su apodo entre los norteños, pero también de mata hermanos. Por supuesto, refiriéndose a las muertes de Bran y Rickon, teniendo en cuenta que el Greyjoy se crió en Invernalia como pupilo de Lord Eddard Stark. Cuidado con esto de mata hermanos, porque es un detalle importante, más teniendo en cuenta que Theon realmente no acabó con las vidas de los niños Stark, sino con los hijos del molinero, algo que muy pocos sabían. La identidad del hombre encapuchado, uno de los grandes secretos dentro de la trama del norte y que ha llevado a numerosas teorías para tratar de esclarecer el misterio. Un hombre encapuchado que lo cierto es que podría ser uno de los norteños que ya conocemos dentro de la historia. Mi favorito, Harwin, actualmente miembro de la Hermandad sin estandartes, el que podría ser el infiltrado de Lady Corazón de Piedra en Invernalia. Y además, el que mejor podría identificar si era la verdadera Arya Stark, la que realmente se había casado con Ramsay. De hecho, Harwin había coincidido recientemente con Arya, incluso conversando con ella sobre su padre y su amor por Ashara Dane durante el torneo de Harrenhal. Harwin, uno de los grandes candidatos para ser el hombre encapuchado, que no hay que olvidar que había cambiado su aspecto desde que se uniera a la hermandad, dejándose crecer el cabello y la barba, aunque no el único candidato norteño.
También Robert Glover podría estar detrás de ese encapuchado si finalmente hubiera viajado en secreto con los Manderly a Invernalia, moviéndose de incógnito por el castillo a las órdenes de Lord Wyman, aunque hay que reconocer que pasar desapercibido no le resultaría nada fácil. Sin contar con que el encapuchado se sorprende al ver a Theon, incluso llevándose la mano al puñal, cuando Glover sabe perfectamente que el cambiacapas continuaba con vida. Ello unido a que jamás le llamaría mata hermanos, pues Robert Glover, junto a Wyman Manderly, gracias a Wex, el escudero de Theon, son de los pocos que saben que Bran y Rickon siguen con vida, con la misión en marcha de Davos Seaworth en Skagos para traer de vuelta al pequeño Stark con su lobo huargo. A su vez, Hallis Molen podría ser otro de esos norteños detrás del encapuchado. Si recordamos, el capitán de la guardia de la casa Stark y el escolta personal de Lady Catelyn en su encuentro en el sur con Renly Baratheon. Molen, aquel que fuera enviado al norte con los huesos de Lord Eddard y con la misión de depositarlos en las criptas con los demás Stark muertos. Los mismos huesos que Lady Barbara Dustin quería echar de comer a sus perros en presencia de Theon cuando ambos visitaron las criptas de Invernalia. Ned Stark me llevó el caballo cuando volvió a Invernalia. Me dijo que mi señor había muerto con honor y que estaba enterrado bajo las montañas rojas de Dorne. Los huesos de su hermana sí que los trajo al norte y aquí reposan. Pero te juro que los de Lord Eddard no descansarán jamás junto a los suyos. Se los echaré de comer a mis perros. ¿Los huesos de Lord Eddard? Theon no entendía nada. La mujer torció los labios en una sonrisa horrible que le recordó la de Ramsay. Catelyn Tully envió al norte los huesos de Lord Eddard antes de la boda roja, pero tu tío tomó Foso Cailín y cerró el camino. Desde entonces he estado alerta. Si esos huesos emergen alguna vez de los pantanos, no pasarán de fuerte túmulo. Lord Dustin y los norteños caídos en la Torre de la Alegría, el poder de la amistad de Ned Stark contra la élite de la Guardia Real, pero esa es otra historia. De esta manera, desde lo de Foso Cailín, la historia le pierde la pista tanto al norteño como a los huesos de Ned Stark. ¿Podría Hallis Molen haber llegado de incógnito a Invernalia? Quizás sí, pero su tendencia a decir siempre lo evidente creo que le habría delatado, sobre todo cuando Theon se quitó el guante de la mano izquierda y le enseñó su falta de dedos. Ello sin contar con que de momento no hay ni rastro de los huesos de Ned Stark, ni hay ninguna evidencia de que Molen cruzara Foso Cailín. Hay una gran teoría sobre si el fantasma de Invernalia pudiera tratarse del propio Theon, alguien tan trastornado por su tormento con Ramsay que él mismo hubiera cometido sin saberlo algunos de los asesinatos en Invernalia, como incluso el mismo Roose Bolton llegó a sospechar. Me dicen que has estado rondando por el castillo, empezó Lord Bolton. Según mis hombres, se te ha visto en los establos, en las cocinas, en los barracones, en las almenas, entre las ruinas de edificios derrumbados, junto al viejo septo de Lady Catelyn, en el bosque de dioses. ¿Lo niegas? No, mi señor. Theon puso buen cuidado en hablar como los aldeanos, sin vocalizar. Sabía que eso le gustaba mucho a Lord Bolton. No puedo dormir, así que ando por ahí. Mantuvo la cabeza gacha y la mirada fija en los juncos sucios del suelo. No convenía mirar a su señoría a la cara. Pasé aquí mi infancia antes de la guerra. Era pupilo de Eddard Stark. Eras su rehén, corrigió Bolton. Sí, mi señor, su rehén. Pero era mi hogar, no un hogar de verdad, pero sí el mejor que he tenido. Han matado a varios de mis hombres. Sí, mi señor. No habrás sido tú, ¿verdad? La voz de Bolton se hizo aún más suave. No pagarías mi bondad con semejante traición. Y el tema es que finalmente Roose descartó a Theon por su extrema debilidad.
y por su falta de dedos en ambas manos, algo de lo que los norteños fueron testigos al hacer que Theon se quitara los guantes, justo lo mismo que hizo el Greyjoy frente al misterioso encapuchado, pero sobre todo porque no lo creía capaz de traicionar a Ramsay. A pesar de ello, podría ser Theon el fantasma de Invernalia, asesinando como hediondo en una especie de trastorno de la personalidad. Resulta curioso porque en su visita a las criptas de Invernalia, Lady Barbara Dustin reparaba en el detalle de que faltaban varias espadas entre los antiguos reyes de piedra de los Stark. A ese rey le falta la espada, observó Lady Dustin. Era cierto, Theon no recordaba de qué rey se trataba, pero la espada larga que debería haber tenido había desaparecido. Una marca de óxido anaranjado marcaba el lugar donde había estado. Aquello le causó una gran inquietud. Siempre había oído decir que el acero de la espada mantenía el espíritu del muerto encerrado en su tumba. Si faltaba una espada... Pero no solo faltaba una, sino varias espadas, incluida la de Brandon Stark. Un detalle que perturbó a Theon Greyjoy, temeroso de la ira de los antiguos reyes Stark y de los antiguos dioses del norte. En Invernalia hay fantasmas, y yo soy uno de ellos. Una frase que Theon repite en diferentes ocasiones, y que podría dar una pista de que realmente el encapuchado con el que se cruzaba el Greyjoy era él mismo. El fantasma de Invernalia en una especie de desdoble de personalidad, mostrando una proyección de sí mismo, de modo que habría sido hediondo quien había cometido algunos de esos asesinatos entre los hombres de Roose Bolton como una especie de ofrenda de sangre a los antiguos dioses. Una teoría muy interesante, pero que creo que presenta algunos problemas. El primero de ellos, simplemente que ese no es el estilo de Martin. Y el encapuchado no sería el resultado de la mente de Theon y de una personalidad múltiple, sino de alguien real. Alguien que iba de incógnito y que tenía una misión en Invernalia, una misión relacionada con Mance Rayder, las mujeres de las lanzas y el rescate de la falsa Arya Stark, Jeyne Poole. Y en segundo lugar, si el encapuchado se tratara del mismo Theon, no tendría ningún sentido que se acusara a sí mismo de ser un matahermanos, cuando el Greyjoy no mató en realidad ni a Bran ni a Rickon Stark, sino a los hijos del molinero. Una acusación, la de matahermanos, que como veremos, a diferencia de la de cambiacapas, son muy pocos los que se la achacan a Theon en Invernalia. Qué curioso que Lady Dustin quisiera bajar a las criptas y se fijara en esos detalles, cuando lo cierto es que Bran y Rickon estuvieron en las criptas robando esas espadas a los antiguos reyes de piedra, algo que Lord Wyman Manderly ya averiguó gracias a Wex, el escudero de Theon, y que pudo transmitir a Lady Barbary y a los demás señores como parte de la gran conspiración norteña contra los Bolton, pero esa, claro, es otra historia. A su vez, hay otro detalle por el que Theon no parece que sea el fantasma de Invernalia, y es que esas muertes entre los hombres de Roose Bolton no fueron obra suya, sino que fueron cometidas en su mayoría, como veremos, por las mujeres de las lanzas de Mance Rayder. Como prueba la misma conversación del Greyjoy con ellas en el bosque de dioses de Invernalia junto al árbol corazón. «Tócame», dijo, «mátame». En su voz había más desesperación que desafío. «Vamos, acabad conmigo, igual que acabasteis con los otros, con Polla Amarilla y los demás. Fuisteis vosotras. ¿Cómo íbamos a ser nosotras?». Acebo rió. Y a continuación la salvaje bromeaba irónicamente con que tan solo eran mujeres y no representaban ninguna amenaza para esos soldados, cuando lo cierto es que las mujeres de las lanzas de sobra era conocido que eran letales. Más todavía si agarraban a sus víctimas desprevenidas. Así es como tras dejar en paz a Theon, de momento llegamos ante otro de los norteños que podrían estar detrás de ese encapuchado.
El verdadero fantasma de Invernalia, nada menos que Roger Riswell, la primera víctima de las mujeres de las lanzas. El cadáver yacía al pie de la muralla interior, desnucado. Lo único que asomaba por encima de la nieve que lo había enterrado durante la noche era la pierna izquierda. Si las perras de Ramsay no lo hubieran encontrado, seguramente se habría quedado allí hasta la primavera. Pero cuando Ben Huesos consiguió apartarlas, Jane la Gris había devorado buena parte del rostro del cadáver, hasta el punto de que tardaron medio día en lograr identificarlo. Era un soldado de 44 años que había llegado al norte con Roger Riswell. Es decir, a diferencia del resto de muertes, este cuerpo no estaba destinado a que fuera encontrado. Más bien, todo lo contrario, con incluso las perras de Ramsay desfigurándole la cara, impidiendo que fuera identificado. Hasta que Roger Riswell daba su propia versión, desviando cualquier sospecha sobre las mujeres de las lanzas. Algo que de hecho Riswell hace sistemáticamente con el resto de asesinatos, como enseguida veremos. Era un borracho, declaró Riswell. Seguro que estaba meando desde la muralla, resbaló y cayó. Nadie presentó una versión alternativa, pero Theon Greyjoy no alcanzaba a entender por qué iba nadie a subir por los escalones nevados hasta las almenas en plena noche solo para echar una meada. La hipótesis es pues la siguiente: ese hombre enterrado en la nieve en realidad se trataría del propio Roger Riswell. Alguien a quien de hecho Theon ya vio sin saberlo la noche anterior persiguiendo a una de las mujeres de las lanzas. Al pasar bajo la torre quemada se cruzó con Rickard Riswell, que iba con la nariz pegada al cuello de otra de las lavanderas de Abel, la regordeta de las mejillas como manzanas y la nariz diminuta. La mujer iba descalza por la nieve y se arrebujaba en una capa de piel. Probablemente no llevara ropa debajo. Al verlo, dijo a Riswell algo que le hizo soltar una carcajada. Theon, creyendo cruzarse con Rickard Riswell, tiene gracia porque el Greyjoy era incapaz de distinguir a Rickard de Roger. Una columna de jinetes cabalgó hasta ellos, encabezada por un señor menor que ostentaba una cabeza de caballo en el escudo. Un hijo de Lord Riswell, Roger o Rickard. Theon nunca era capaz de distinguirlos. Roger Riswell fue a quien realmente vio Theon, la primera víctima de las mujeres de las lanzas. Un cuerpo oculto en la nieve que no querían que fuera encontrado, a diferencia del resto de muertes, a la vista de todos, como la del bribón del bastardo. Una identidad, la de Roger Riswell, que asumió el misterioso hombre encapuchado con el que se cruzó Theon. Nada menos que a través de la pulsera que Melisandre le entregó a Mance Rayder para hacerlo pasar por casaca de matraca. Una pulsera que permitía cambiar y envolver una apariencia en otra diferente, utilizando determinados objetos clave como la propia Melisandre se molestaba en explicar a Jon Snow. Los huesos resultaron de gran ayuda, dijo Melisandre. Los huesos tienen memoria. Los hechizos más poderosos se componen de cosas así: las botas de un muerto, un mechón de pelo, un saquito de falanges. Unos susurros y una plegaria pueden sacar de esos objetos la sombra de un hombre y envolver a otro con ella, como si fuera una capa. La esencia de quien la lleva no cambia, solo su aspecto. Las botas de un muerto, dice Melisandre, o la capa de un muerto. Para cambiar una apariencia por otra, la capa de Roger Riswell. Así describía Theon a los señores norteños cuando Roose Bolton pensaba que el Greyjoy podía estar detrás de los asesinatos. No tenía ropa seca, así que volvió a ponerse los harapos mojados y siguió a patas de acero hasta el gran torreón, donde habían estado los aposentos de Eddard Stark. Lord Bolton no estaba solo, lo acompañaban Lady Dustin, pálida y adusta, Roger Riswell, que se cerraba la capa con un broche en forma de herradura, y Aenys Frey, que estaba junto a la chimenea con las demacradas mejillas enrojecidas por el frío. Llama así la atención que en el caso de Roger Riswell no se destaque ningún rasgo físico.
Solo su capa con un broche en forma de herradura, seguramente la misma capa que llevaba el misterioso encapuchado, de la que también se fijó Theon, una capa y un broche esenciales para que la pulsera de Melisandre hiciera su efecto. Una pulsera que no es raro que Mance Rayder se llevara consigo a su misión a Invernalia y que supiera cómo utilizar. Roger Riswell, alguien que no prestó atención a los dedos de Theon cuando éste se los mostró a los señores norteños como si ya los hubiera visto antes. Y como digo, alguien que se había dedicado a boicotear sistemáticamente la investigación de las muertes en Invernalia, desviando la atención de las mujeres de las lanzas con comentarios bastante desacertados. Todos los muertos eran hombres fuertes, señaló Roger Riswell, y a ninguno lo apuñalaron. El cambiacapas no es el asesino que buscamos. Todos los muertos eran hombres fuertes y a ninguno lo apuñalaron, dijo Riswell, como si eso impidiera que las mujeres de las lanzas o incluso Theon pudieran estar detrás de esas muertes, con lo fácil que resultaba coger a un hombre desprevenido en determinadas situaciones. Entonces, ¿quién ha sido?, gruñó Roger Riswell. Es obvio que Stannis tiene un hombre dentro del castillo. Un hombre de Stannis en el castillo, de nuevo desviando la atención de las verdaderas autoras de esas muertes, las lavanderas de Abel. De hecho, lo mismo que había sucedido en la primera muerte, tratando de accidente y de borracho a su supuesto hombre de armas. Roger Riswell, alguien que ya estaba muerto, pero que vagaba por Invernalia como un fantasma gracias a la pulsera de Melisandre, ocultando la identidad de otro norteño, nada menos que de Mors Carroña. Así, Mors Amber sería en realidad el misterioso encapuchado con el que se cruzó Theon. Alguien que se delató desde el momento en que llamó cambiacapas y mata hermanos al Greyjoy en ese fugaz encuentro. Justo lo mismo que Carroña llamó a Theon dentro de su capítulo de Vientos de Invierno, cuando él y la falsa Arya saltaron desde las almenas de Invernalia. Soy un cambiacapas y el asesino de su familia, había terminado Carroña. Sujetarás esa lengua mentirosa o la perderás. Cambiacapas, asesino de su familia y un mentiroso, lo mismo que el encapuchado le dijo a Theon dentro de Invernalia y justo en el mismo orden. Con la salvedad de que en la traducción el encapuchado dice un traidor, mientras que si nos vamos a la versión original, el encapuchado dice claramente un falso, eso es lo que eres, porque sigues respirando. Cambiacapas, mata hermanos, un falso. Resulta curioso porque Carroña no es el único que se lo dice a Theon en Invernalia. También lo hace una de las mujeres de las lanzas, Serval, en el momento en que el Greyjoy les preguntaba por otra de las muertes en Invernalia, esta vez la de Walder Frey, el pequeño. Y Walder el pequeño era un cerdito, y al matarlo habéis enfrentado a los Manderly y los Frey, muy astutos. No hemos sido nosotros. Serval lo agarró por el cuello, lo empujó contra la pared del barracón y se le acercó mucho a la cara. Como vuelvas a decir eso, te arranco esa lengua mentirosa, asesino de la sangre de tu sangre. Lengua mentirosa, asesino de la sangre de tu sangre, dice Serval, justo lo mismo que Carroña y el hombre encapuchado. Una coincidencia que quizás no lo sea tanto si el origen de Serval estuviera en la misma casa Amber. Una mujer de las lanzas con un comportamiento demasiado solemne y respetuoso con la casa Stark para tratarse simplemente de una salvaje. Theon advirtió que hasta que el barro empezaba a helarse por los bordes. Se acerca el invierno. No tienes derecho a pronunciar el lema de Lord Eddard, interrumpió Serval. No te atrevas, jamás. Después de lo que hiciste. Serval o Rowan, en la versión original, se trataría así de la hija perdida de Mors Amber, aquella que fuera secuestrada hace tiempo por los salvajes y que Mance Rayder trae de vuelta al norte para sellar un pacto con Carroña.
Un pacto que requería una colaboración común, pese al odio de Amber hacia todo lo relacionado con el pueblo libre, la misión de rescatar a Arya Stark de los Bolton. De esa forma fue Mance quien presumiblemente entregó la pulsera de Melisandre a Carroña con el objetivo de que éste se infiltrara en Invernalia para coordinarse perfectamente ante ese rescate y de paso ayudar en lo posible a las mujeres de las lanzas y a Mance Rayder en su misión. Justo lo que hizo el fantasma de Roger Riswell, dificultando en todo momento la investigación de las muertes dentro del castillo. Queda claro que en el caso de Walder el Pequeño, las autoras no fueron las mujeres de las lanzas, sino que puede que su propio primo, Walder el Mayor, a quien se encontró con los guantes llenos de sangre, o tal vez uno de los caballeros de Puerto Blanco, o hasta el propio Ramsay, pero esa es otra historia. Las muertes en Invernalia, una especie de novela de Agatha Christie, como si Theon ya lo hubiera vivido en primera persona. Todo le resultaba demasiado familiar, como una representación de títeres que ya hubiera visto, solo que los actores eran otros. Roose Bolton interpretaba el papel que había correspondido a Theon la vez anterior, y los muertos, los que habían correspondido a Agar, Ginir Napia Roja y Gelmar el Torvo. Sin embargo, en esta ocasión no se trataba de Theon Greyjoy perdiendo Invernalia, sino de Roose Bolton perdiendo Invernalia y a varios de sus hombres, como el supuesto hombre de armas de Roger Riswell, el viejo escudero de Sera Ennis Frey, el ballestero de los Flint, con el cráneo destrozado, o la repulsiva muerte del repulsivo bribón del bastardo. Unas muertes, las de las mujeres de las lanzas, junto a la de Walder el Pequeño, que terminaron de desatar la tensión acumulada entre los hombres de Bolton. Sobre todo entre los Frey y los Manderly, justo lo que más interesaba a Stannis. Que Roose Bolton cometiera un error y enviara parte de su fuerza a atacar al ejército del Baratheon atrapado en la nieve. Algo que Stannis llevaba tiempo esperando, destrozar a los Frey a través de un movimiento estratégico brutal, la lámpara nocturna, pero esa también es otra historia. Como digo, tiene mucho sentido que Carroña se infiltrara en Invernalia bajo otra identidad, ya que necesitaba coordinarse con Mance para estar preparado ante la salida de la falsa Arya Stark de Invernalia. Todo a través de una señal pactada, haciendo sonar en el momento adecuado los cuernos de guerra fuera del castillo. De hecho, justo lo que sucedió cuando Theon y Jeyne Poole saltaron desde las almenas, que Mor Samber ya estaba preparado para recogerlos en la nieve. Theon había aterrizado sobre ella y había roto alguna de sus costillas. «Salvé a la chica», dijo. «Escapamos». Stannis resopló. «Caísteis. Amber la salvó». Si Mors Carroña y sus hombres no hubieran estado en el exterior del castillo, Bolton nos habría recuperado a ambos en unos instantes. Carroña, Theon recordó, un hombre viejo, grande y poderoso, de rostro rubicundo y barba blanca y desgreñada. Se sentaba en una silla alta, envuelto en una piel de oso de las nieves gigante, cuya cabeza le servía de capucha. Bajo ella llevaba un parche en el ojo, de cuero teñido de blanco, que le recordó a Theon a su tío Euron. Le hubiera gustado arrancarlo de la cara de Amber, para asegurarse que debajo tan solo había una cuenca vacía, no un ojo negro, brillando de pura malicia. Mors Amber parece así el gran candidato para ser el fantasma de Invernalia, el fantasma de Roger Riswell, vagando por Invernalia gracias a la pulsera de Melisandre y a la capa y el broche de un muerto. Una valiosa pulsera que seguramente Carroña devolvió a Mance Rayder antes de abandonar el castillo, ya que el rey más allá del muro podría necesitarla llegado el momento para planificar su huida. Siempre se ha pensado que Carroña no podía ser ese misterioso encapuchado en base a que le faltaba un ojo. Aunque lo cierto es que lo de que un tuerto se infiltrara en un castillo envuelto en otra apariencia ya había sucedido antes.
Nada menos que Brynden Ríos como Ser Maynard Plum en Muros Blancos durante la segunda rebelión de Fuego Oscuro. Ser Maynard Plum, el verdadero caballero misterioso en los cuentos de Dunk y Egg. Dunk dio la media vuelta. Lo único que distinguió a través de la lluvia fue una silueta encapuchada y un solo ojo blanquecino. Solo en el momento que el desconocido se acercó, el rostro oculto bajo la capucha tomó los rasgos conocidos de Ser Maynard Plum. El ojo pálido no era más que el broche de piedra de luna que sujetaba la capa en uno de sus hombros. Una silueta encapuchada, un broche de piedra de luna y una capa para envolver una sombra y una apariencia en otra. Nada más y nada menos que la de Brynden Ríos, Cuervo de Sangre. Un misterioso encapuchado en Invernalia, una capa y un broche en forma de cabeza de caballo. Justo el mismo truco que utilizó Morse Carroña para convertirse en Roger Riswell y el fantasma de Invernalia.